Lo que es importante destacar es que las migraciones son un fenómeno con un saldo netamente positivo para las sociedades de origen y para las sociedades de destino. Eso es algo, es una conclusión a la que yo he ido llegando con los años. A medida que he ido investigando y trabajando el fenómeno migratorio desde la perspectiva del periodismo, pues me he dado cuenta de los impactos tan positivos que tiene. Y esto creo que vale la pena señalarlo porque existe una narrativa dominante sobre el fenómeno migratorio que es la del problema de la migración. Se plantea de partida como si estuviéramos ante un fenómeno que per se es un problema. Y yo estoy radicalmente en desacuerdo con ese punto de partida, ¿no? Creo que en todo caso las migraciones son la búsqueda de soluciones a problemas preexistentes, pero no es un problema en sí mismo. Si miramos a la historia, en todas las sociedades, nos damos cuenta de que las migraciones han supuesto para las sociedades de destino un aporte cultural, demográfico, laboral, de talento. Argentina, Estados Unidos, Alemania, tantos y tantos ejemplos, ¿no?, a lo largo de la historia que son muy evidentes. Pero también para las sociedades de origen. Muchos países del sur global han alcanzado niveles de desarrollo gracias al aporte de los migrantes, que es un aporte que se expresa en primer lugar o de manera muy evidente por lo material, las remesas, las inversiones, la formación en otros países, la vuelta de esos migrantes, como luego son fundamentales para el desarrollo de esas sociedades. Pero a mí me interesa especialmente destacar, porque yo me dedico a la comunicación y creo que precisamente para romper esas narrativas dominantes que son tan negativas sobre el fenómeno migratorio, creo que las diásporas juegan un papel súper importante también a la hora de construir un nuevo discurso sobre el hecho migratorio y trasladar que estamos ante un hecho, primero un hecho natural, que se ha dado a lo largo de la historia de manera natural entre los pueblos y los distintos territorios, y luego que tiene pues ese saldo tan positivo, ¿no? Entonces, los migrantes son como una especie de traductores de realidades que nos son ajenas, que nos quedan lejos, y que ellos nos pueden entender a descifrar el mundo, ayudar a entender realidades, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hoy por hoy, para entender lo que pasa en el Magreb o lo que pasa en África, el papel de los migrantes que están aquí entre nosotros, que ya no son migrantes, que son personas canarias que viven aquí, que con nosotros, canarios, pero que no son canarios de nacimiento, es fundamental. Entonces, creo que ese rol, que es tan difícil a veces cuantificar, porque no es material, para mí también es muy importante cómo la imagen que nosotros podemos tener sobre esos países también está evolucionando gracias al aporte de esos migrantes. Esa es un poco la idea, digamos, que a mí me parece que es interesante que se ponga el acento. Es fundamental el codesarrollo para ver también que los colectivos migrantes en nuestro país tienen una doble acción. Por un lado, una capacidad de incorporarse también a la dinámica de cooperación internacional, aportando sus saberes, que son muchos, de conocimiento de su cultura de origen, de sus lenguas, de sus pautas culturales, y a la vez también de poder incorporar los aprendizajes de nuestro país y de ver cómo mejorar una actuación en cooperación internacional que a veces tenemos que reconocer que no es suficientemente sostenible, no tiene realmente un impacto que sea transformador. La cooperación, la ayuda al desarrollo ha sido una herramienta interesante de trabajo durante muchos años, en muchos escenarios. Hay algunos ejemplos positivos, pero creo que hoy en día el paradigma ha cambiado. Afortunadamente los pueblos donde se destinaban muchos de esos proyectos de cooperación al desarrollo han cambiado, han evolucionado, han crecido. Tienen autonomía política, social, ideológica. Y creo que tenemos que cambiar la mirada sobre estos proyectos de cooperación. Hay que romper el tópico de que solo nosotros o solo con nuestro dinero, con nuestros proyectos van a cambiar sus sociedades o sus vidas, porque no es verdad, son ellos los que cambian su vida. Por eso los proyectos de codesarrollo en los que los pueblos destinatarios de esos proyectos son los protagonistas, los que diseñan, los que ponen las prioridades, los que organizan con sus perspectivas etnográficas las prioridades de sus villas, pueblos, campos, océanos, etcétera, etcétera, son los que
merecen la pena y son los que realmente acaban generando impacto sobre la sociedad. En estos años viviendo en África también he visto muchos proyectos de cooperación que de alguna manera han sido desde cierta óptica un poco perversos, ¿no? Que han generado dinámicas perversas. Probablemente no había una intención de que fuera así, pero han acabado generando esas dinámicas, generando, por ejemplo, que haya unas ciertas élites que trabajan en la cooperación en África, ahondando aún más las diferencias entre unos y otros, proyectos en los que la mayor parte del presupuesto iba para financiar estructuras externas, exógenas, ¿no? Cosas que yo no entendía, ¿no?, de la cooperación. Dicho esto, sí que creo que ha habido una evolución positiva, ¿no?, en general en la cooperación. Creo que igual que los periodistas, igual que, bueno, que todo el mundo, hemos aprendido también de los errores, ¿no?, porque nadie nace sabiendo, y también en la cooperación se han cometido errores y creo que se intentan corregir, ¿no? En general, a mí me encantan los proyectos, sobre todo aquellos proyectos que no son macroproyectos de cooperación, porque ahí el control de esos dineros y de las ejecuciones y la gestión son más complicadas, intervienen muchos actores, pero cuando son proyectos muy concretos, que van a objetivos muy concretos, que son además sostenibles en el tiempo, creo que generan un impacto. En ese marco, creo que cuando la cooperación, quienes la ejecutan, son las personas de la diáspora que entienden perfectamente las problemáticas, que entienden las dinámicas, que entienden la manera de relacionarse en la cultura, pues creo que eso solo puede ser positivo. Ellos, al haber salido de su comunidad, al ser personas que han emigrado y que han tenido éxito, son, aunque sean jóvenes, una autoridad de su pueblo de origen, una autoridad que les permite poder incidir a nivel local para generar cambios que pueden ser, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los jóvenes y pueden, por tanto, suponer un proceso de dinamización de nuevas oportunidades de desarrollo a nivel local. Yo creo que no hay nadie mejor que las personas originarias del país y que han tenido que abandonarla por cuestiones económicas, familiares o de cualquier política, para ayudarnos a definir qué acciones podemos nosotros desarrollar en ese país para contribuir a su desarrollo. Y es bueno por lo que representa la oportunidad de gente que su máxima ilusión es devolver lo que están ganando a sus familias de origen y que por tanto de alguna forma y en muchos países representa un porcentaje del PIB muy importante, ¿no?, lo que llamamos las remesas de inmigrantes al país, sino por lo que puede representar de elegir aquellas áreas de cooperación más prioritarias, pero incluso, yo diría más, la oportunidad de que nos ayuden a elegir las oportunidades también de negocio, ¿no?, o de negocio conjunto, porque a veces la palabra negocio suena mal, porque en estos países se ha utilizado de forma dominante, ¿no?, y peyorativa, pero el negocio puede ser también un comercio perfectamente digno y adecuado y que menos que hacerlo en un formato de codesarrollo, ¿no? La FAC es la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, nació desde 2008, porque la FAC, bueno, aquí en Canarias veíamos que había varias asociaciones, cada país tenía una o dos asociaciones o más, y cada uno lo que tenía el objetivo de ayudar a su paisano. Y veíamos la necesidad de juntarnos, sabiendo que unirnos tenemos más fuerza y más voz. Por lo tanto, hemos creado la federación con el objetivo de ayudar no solo a los africanos, pero ayudar de manera general, porque el objetivo de la FAC es la justicia social. Yo llevé 10 años haciendo proyectos en Senegal, pero desde mi propio fondo, sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo, yo solo. Entonces yo solo empecé con dar clases en la Universidad Popular, trabajando con las escuelas tradicionales, en el tema de la salud, los colegios y todo esto. Y después ya cuando empecé con el Cabildo ya empecé a hacer proyectos más grandes. Y de ahí ha sido algo muy positivo, que la gente no conocía la danza africana. Era en el momento de patera, entonces ya la gente tenía una imagen súper mal de
Inmigración. Aquí piensan que un africano es pobreza, inmigración, falta de información, enfermedades, guerra, porque es lo que ven en la tele, la información y tal. Y al final ni uno es uno ni otro es otro. Entonces nosotros ya sé que venimos, dijimos, nuestro trabajo en la música va a ser esto. Tuti tuti salum, salum nyari negla, nyetel badi wanywa, wanywa wanyubula, burba buru salum, burba buru salum, burba buru salum. Primera vez que un niño de instituto o colegio ven un africano delante de él para que le explican cosas de África, porque cuando tú ven delante de tu colegio ya piensan que tú acabas de venir de patera y vamos a un colegio y nos lo preguntan. Muy bien, pues buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Están hoy con mucha energía? Sí. Ah, muy bien. ¿Pero están listos para bailar, para cantar? Sí. ¿También? ¿Seguro? Sí, con eso sí. Pero ustedes más o menos, ¿ustedes qué conocen de África? Que hay mucha cultura. Muy bien, mucha cultura. Mucha música. Eso, mucha música, eso sí es verdad, sí. ¿Hay escuela? Sí, hay escuela, pero diferente que esto. La gente lucha mucho por conseguir trabajo. También, muy bien, la gente lucha mucho para tener trabajo. Y vamos, 1, y 2, y 3, y 4, 1, 2, 3. Eso es. Pero tenemos que marcar el 7. 1, 2, 3. Vale. Arriba. Arriba. Vamos, 1, 2, 3 y vamos. 1, y 2, y 3, y 4 y 1, 2, 3. Muy bien. Pues genial. Porque empezamos a hablar con ellos, le damos el baile, pues la música y tal, y entonces los niños se quedan con plan, pero ¿cómo uno si dijimos que cuando pues no sabe nada de enfermedad, pobreza, y que no puede dar una charla tan guapa, nos hacen bailar, cantar, pues entonces ha sido experiencia grandísima. La federación pues tiene más de 12 asociaciones, entre ellos somos más de 10 países. Por lo tanto, pues intentamos ver necesidades desde las asociaciones que forman parte de la federación. Y a partir de ahí venimos aquí, lo trabajamos, ver la viabilidad de los proyectos y solicitarlo a las entidades que pueden financiarlo, porque la federación al final no tiene fondo para financiar un proyecto, ni siquiera para pagar trabajadores. Yo soy el presidente, hay secretario y tal, pero lo hacemos de manera voluntaria porque también nos sale del corazón para ayudar a nuestra familia. Tengo proyecto de lectura. Un proyecto de lectura que es que usamos la lectura, la música y el arte en el nivel nacional. Es un proyecto con el ministerio y que estamos trabajando con los jóvenes inmigrantes, jóvenes españoles y tal, y todo eso con la música. Y le estamos llevando cada año. Tenemos un proyecto de teatro, que es otro proyecto de cultura, y entonces hacemos un espectáculo que estamos haciendo gira en las distintas salas fuera, también de España, que el tema de sensibilización con las mujeres inmigrantes. El codesarrollo es una perspectiva de trabajo que, sobre todo en Canarias, se ha venido impulsando en los últimos años de la mano de la Organización Intercultural Afrocanarias. Desde 2019 venimos colaborando con la Asociación Intercultural Afrocanarias en la puesta en marcha de distintos proyectos
en donde hemos trabajado en diversos sectores que van desde la seguridad alimentaria, el trabajo con federaciones de mujeres, proyectos de desarrollo económico, en donde también ahora, a lo largo de este año, vamos a empezar a trabajar un nuevo proyecto para crear una Casa de los Derechos de las Mujeres, que es algo novedoso y estratégico y de mucho interés en la región de Diourbel. Y también tenemos un proyecto estrella que estamos justo en la fase final de ejecución, que es el proyecto de creación y puesta en marcha de un centro cultural y de artes escénicas en Bambey, que va a ser el centro de referencia no solamente de la región de Diourbel, sino de todas las regiones limítrofes, ya que no existe nada similar. Hemos hecho un proyecto en Gambia, por ejemplo, hemos creado pozos para un pueblo para que tengan agua, porque tenían la necesidad. En Senegal hemos creado pues un centro de formación profesional. Eso, la idea vino porque bueno, ya lo que veíamos de la migración, la llegada continuada de los jóvenes, habría que buscar soluciones. ¿Cuáles eran? Pues darle oportunidades, darle pues, la oportunidad que veíamos que era más adecuada, pues darle formación y trabajo, empleo. Y hemos equipado centros de salud con material de oftalmología. Construido también colegio, bueno, sala, aula de clase en Senegal. Lo hemos hecho en Sierra Leona. También en Sierra Leona hemos construido pozo. En Mauritania hemos comprado 2 veces ambulancia para llevarlo ahí, y hemos comprado también material para la agricultura, para una cooperativa de mujeres que trabajaba y tenían dificultades de transportar sus productos. Le hemos comprado material y una furgoneta frigorífica para que puedan después venderlo y tener sus actividades normales. En Guinea Ecuatorial, pues un centro de social. Vamos ahora a un almacén donde dejamos las cosas. Ahí son pues artículos diversos. Ahí tenemos pues, ¿qué le digo? Objetos que nos han regalado. ¿De verte? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Tenemos ahora para llevar 2 contenedores y seguramente mandaremos el tercero porque son bastante cosas materiales, y además de eso tenemos materiales escolar que hay que ir a buscar mañana. Pero de todas formas eso vamos a hacer una limpieza porque fue una recogida así de manera general. Pero antes de sacarlo y a la hora de cargar el contenedor, vamos a ir clasificando por edad y por tipo de material también. Estamos con el proyecto Yoko Senegal, con Tenerife, y después tenemos los 2 proyectos de cooperación que tenemos en África. Y luego, aparte de eso, también tenemos lo que es
los conciertos de Hermano Chun, los talleres, porque esos son los proyectos que tenemos al año. Si tenemos proyectos de cooperación o no tenemos, siempre seguimos cooperando, porque nuestro trabajo va hacia esto. Al final, la cultura y el arte es alegría y forma de desarrollar. Desde Canarias, pues el co-desarrollo falta muchas cosas por hacer. Y siempre lo digo en el sentido que, bueno, Canarias podría decir que es África. Es lo que digo siempre a mis amigos. Geográficamente Canarias es África. Yo voy a Senegal, tardo 2 horas, y voy a Madrid, tardo 2 horas y media. Por lo tanto, su situación geográfica debería permitir a Canarias sea un modelo de co-desarrollo, porque es la puerta de entrada de las personas migrantes. No debería ser un problema para mí, debería ser una oportunidad de conocer, de aprender, de trabajar juntos para tener un modelo donde podemos vender fuera de España. Por lo tanto, lo que digo, quizás están haciendo cosas, pero falta mucha cosa por hacer y enseñarle al resto del mundo cómo se debería hacer el co-desarrollo. Las grandes organizaciones humanitarias, algunas de ellas siguen propagando ideas, estereotipos facilones, hacen creer que en África la mayoría de la gente pasa hambre o que la mayoría de la gente sufre guerra, y no es así. La realidad de 55 países es muy diversa, hay proyectos culturales, cinematográficos, hay intelectuales, escritores, cantantes que nos dan 40 vueltas. La sociedad joven africana está mucho más despierta que la europea, han protagonizado más de 40 revueltas o movimientos políticos que han acabado con su gobierno desde el año 2011, y por tanto creo que no tenemos que ir a dar lecciones a nadie sobre cómo hacer las cosas. Ahora bien, si esas comunidades, esos pueblos, nos demandan un intercambio de conocimiento, de igual a igual, un intercambio de proyectos, de perspectivas, creo que entonces sí podemos ser aliados para nosotros también aprender de ellos. Que uno conozca su país de origen, que uno conozca sus pautas culturales o su lengua, no le da un conocimiento de cómo se tiene que llevar a cabo iniciativas de planificación, de desarrollo, de fortalecimiento de capacidades en las comunidades. Es decir, es necesario, pero no es el todo. Entonces tiene que haber la suma, digamos, de políticas de cooperación al desarrollo, más el conocimiento, las aportaciones, la sabiduría de los colectivos migrantes. Esta doble vía es la que es realmente transformadora. La otra a veces se mueve mucho por la voluntad de colaborar, con la buena voluntad. Yo diría que las dos se mueven con la buena voluntad, pero les falta la otra para ser efectivos, para generar impactos y sobre todo para generar pertinencia y sostenibilidad en el tiempo. Ese es lo que se consigue con la suma de ambas, de la cooperación al desarrollo y a la vez del codesarrollo, en que los colectivos migrantes sean actores, dinamizadores y generen un puente entre ambas culturas. Yo digo siempre, el tema de la cooperación entre la inmigración y el tema del co-desarrollo, el tema de la interculturalidad o el tema de la integración no tiene que ser cosas de una. No tiene que ser decir que venga, el gobierno tiene que ayudarme o el blanco tiene que ayudarme, tiene que ser cosas de dos. Nosotros también tenemos que demostrar que podemos hacerla y convencerle con idea para poder caminar. Desgraciadamente la corrupción en España y no en los países de destino, la corrupción con los fondos de cooperación, el caso de la Comunidad Valenciana y otros casos, ha demostrado que los fondos de la cooperación no se gestionaron bien durante mucho tiempo. Eso ha generado un exceso de celo por parte de los controles, ¿no?, de todas las auditorías que se hacen en la organización humanitaria. A mí me genera mucho impacto cuando voy a muchos países y donde veo que buena parte del trabajo de las organizaciones humanitarias financiadas con fondos españoles se destina a justificar todo el rato lo que están haciendo y menos a trabajar con la gente. Entonces hay que buscar el modelo en el que la burocracia de lo público no ahogue los proyectos de cooperación, donde no tengas que demostrar todo el rato que eres fiable. Tiene que haber unos estándares para que esas organizaciones sean fiables y por tanto trabajar. Y eso me parece que es un reto. Y por tanto, si se lo complican tanto las organizaciones profesionalizadas en la ayuda,
a las organizaciones, por ejemplo, de senegaleses en Canarias, a las organizaciones de mujeres senegalesas en Canarias, tú no le puedes exigir una estructura administrativa brutal para poner en marcha un pequeño proyecto en su aldea. Yo creo que también hay que articular un mecanismo más sencillo para que las ideas buenas de esas comunidades que saben exactamente lo que necesitan puedan ser efectivas con nuestro acompañamiento. Tampoco me gusta ya casi la palabra ayuda, ¿no? Sino que sea una cuestión de igual a igual y en el que ambos podamos aprender de esto. Yo creo que lo primero, por tanto, es ver en Canarias en qué circunstancias se da estas grandes comunidades que permitan trabajar conjuntamente con todas ellas y dirigir el co-desarrollo desde las mismas, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y lo demás va surgiendo poco a poco. Cuando se da ese proceso, que creo que es natural, creo que todos ganan, ¿no? Al final, el codesarrollo, la magia del codesarrollo es que es el beneficio para todos, ¿no? Y creo que es parte de los procesos migratorios, ¿no? El codesarrollo va implícito de alguna manera, me parece, ¿no? Es verdad que hace falta una voluntad, ¿no? y una conciencia, ¿no? de que por ahí se puede trabajar, ¿no? Pero creo que se da de una manera casi natural, ¿no? Realmente yo creo que lo que no tiene ningún sentido para mí es que una entidad, una ONG, una universidad quiera hacer cooperación con otro país y en cambio no tenga en cuenta la opinión de las personas que procediendo de este país están viviendo, en este caso en Canarias, ¿no? Creo que esto cada vez más se cae por su propio peso, que no puede ser, y por tanto yo soy optimista porque frente a igual el poco avance que parece como que hasta ahora ha tenido, yo creo que sí que nos es positivo el futuro en ver que esta transformación se tiene que dar y estoy segura que se dará. El futuro está en dar continuidad a esta experiencia de trabajo colaborativo con Afrocanarias o con otras organizaciones de inmigrantes que están plenamente asentados en la Comunidad Autónoma de Canarias y que desarrollan proyectos en Senegal o en otros países del continente africano, porque hemos visto que efectivamente funciona, porque vemos que son muchos los aspectos positivos que se consiguen y porque enriquece a toda nuestra intervención y a todo nuestro trabajo. Mi idea es llegar a dejar una huella social, no dejar millones de euros. Lo que quiero es llegar a dejar algo muy importante que los jóvenes podrían tenerla como referente y que saber que esto es un paso más. La solidaridad, que nadie puede hacer todo, pero por lo menos haz tu grano de sal y haz tu grano y vas caminando. Y yo creo que es así. Pero para poder decir, venga, yo voy a hacer esto, hay que creerla. No es decir, venga, pues voy a hacer la solidaridad, bueno, para pasar el tiempo, para cualquier cosa, pero hay que creerla. Y para creerla hay que darle todo lo que le hace falta. Y si muchos lo hacemos, pues algo puede salir positivo.